Vamos a ver ahora el nivel de participación de las partes en conflicto en cada uno de estos métodos. El juicio y el arbitraje, como se hacen en base a derecho, son métodos heterocompositivos. ¿Qué significa? Que otra persona es la que resuelve. En el juicio, las partes delegan en su abogado la representación de sí mismos y el abogado es el que fija las estrategias de defensa del reclamo o del requerimiento de su cliente o la defensa cuando es el requerido. Y el juez es el que resuelve. En el caso del arbitraje, también le podemos llamar heterocompositivo o mixto porque algún nivel de participación tienen las partes, porque ellas son las que eligen el proceso de arbitraje en lugar del juicio, ellas eligen qué árbitro o tribunal arbitral es el que va a resolver, la institución a la que pertenece el árbitro y cuáles son los asuntos que van a llevar al litigio y los plazos en los que le piden al árbitro que se expida. En todo lo demás es heterocompositivo porque son asesorados por sus abogados, representados por sus abogados y es el árbitro el que resuelve. En el caso de la composición, de la conciliación, la mediación y la negociación, le llamamos métodos autocompositivos porque las partes no son representadas por su abogado y, en definitiva, ellas son las que deciden si van a acordar o van a dar por finalizado el proceso sin lograr un acuerdo. Las partes en la conciliación negocian, asistidas en el proceso por el conciliador y por los abogados que asesoran a cada uno de ellos. En la mediación, las partes también negocian, también asistidas en el proceso por un mediador, y los abogados los asesoran y los acompañan. En el caso de la negociación, es totalmente autocompositivo, las partes negocian directamente y pueden estar asesoradas o no por sus abogados, pero son ellas las que resuelven. Vamos a ver qué hace el tercero imparcial, si hay o no un tercero imparcial. En el juicio sí, y es el juez y resuelve. En el arbitraje sí, y es el árbitro y resuelve. El tercero imparcial en la conciliación es el conciliador. En la mediación se llama mediador y en la negociación no hay terceros imparciales que estén asistiendo al proceso. ¿Cuál es el rol de ese tercero cuando lo hay? En el juicio, el tercero es el juez que juzga y resuelve. En el arbitraje, el tercero es el árbitro que juzga también, arbitra y resuelve. En la conciliación, el conciliador es un facilitador del diálogo y puede sugerir algunas soluciones que a las partes no se le ocurren. Por eso es un experto en el tema. En la mediación, el mediador es un facilitador del diálogo entre las partes y no opina ni sugiere. Esta es la gran diferencia que tiene con el conciliador. Y en la negociación no hay terceros. ¿Cuál es la dinámica? En el juicio es adversarial. ¿Qué significa esto? Que el resultado uno va a ganar y el otro va a perder. Las partes son adversarios. Van al juez que resuelva por ellos quién tiene razón, quién tiene la culpa, quién gana, quién pierde. En el arbitraje también la dinámica es adversarial. Las partes o ganan o pierden. En el caso de la conciliación, la mediación y la negociación, la dinámica es colaborativa y las partes tratan de resolver ellas mismas el asunto colaborando, es decir, interesándose por cuáles son los intereses del otro y tratando de encontrar juntos una respuesta satisfactoria para ambas partes, sin que nadie pierda o aceptando ceder en algunos puntos y que el otro ceda en otros puntos. Eso es igual en la conciliación como en la colaboración como en la negociación.
en la conciliación, como en la mediación, como en la negociación. ¿Qué hay de la voluntariedad de las partes? En el caso del juicio, una vez que se inicia el proceso, no se detiene hasta que llega la sentencia. No se puede iniciar un juicio y en el camino, si se arrepienten, no pueden decir, bueno, dejémoslo acá, que no haya juicio. El juicio, una vez que se dispara, tiene que terminar con una sentencia. Si las partes en el medio del juicio quieren negociar un acuerdo, pueden pedirle al juez que suspenda los plazos para proponer un acuerdo, pero en definitiva el juez es quien concede ese plazo, quien espera, analiza el acuerdo propuesto por las partes y finalmente sentencia si ese va a ser el fallo final o no. Lo mismo sucede en el arbitraje. Una vez que se inicia el proceso, no se detiene hasta, en este caso no se llama sentencia ni fallo, sino laudo arbitral. Pero es, en definitiva, lo que resuelve el árbitro, ¿sí? No se puede detener. Si las partes quieren suspenderlo para proponerle un acuerdo, lo tienen que proponer al árbitro. Y el árbitro resuelve si ese acuerdo va a ser apoyado por él y convertido en su laudo o no. En el caso de la conciliación, la mediación y la negociación, siempre en cualquier momento del proceso, cualquiera de las partes y incluso el tercero, conciliador o mediador, pueden dar por terminado el proceso. ¿Por qué? ¿Por qué podrían hacer esto? Bien, porque voluntariamente quisieron sentarse a negociar con o sin la asistencia de un tercero que les facilite el diálogo, y si alguna de las partes o el mismo tercero que los ayuda encuentran que este proceso de negociación asistida no está yendo a ningún lado, pueden levantarse de la mesa y decir, hasta acá llegamos con la negociación, no vamos a continuar negociando, vamos a pasar directamente a que resuelva un tercero. Respecto de la formalidad del proceso, el juicio es completamente formal, tiene sus plazos, los modos de presentar, las pruebas, etc. En el caso del arbitraje también es formal, tiene sus plazos y tiene sus procesos. Aquí es donde vimos que las partes pueden elegir los asuntos que quieren que se trate y los plazos en los cuales tiene que expedirse el árbitro. En el caso de la conciliación es informal y solamente en el ámbito de lo civil hay conciliaciones obligatorias que tienen cierta formalidad. En el caso de la mediación es informal y en el caso de la negociación es informal. No tienen establecidos por ley cuáles son los plazos, quién presenta pruebas y cosas por el estilo. Con respecto a la confidencialidad del proceso, el juicio no es confidencial. Se publica los pasos que se han dado, cuál es la sentencia del juez. Es público que hay dos partes que están en juicio. No todo el mundo puede acceder a ver los expedientes, pero dentro del ámbito del juicio, del mundo jurídico, los abogados pueden ver los expedientes y se publica ante toda la ciudadanía cuáles son los resultados de ese juicio. Así que no es confidencial. En el caso del arbitraje sí, es un proceso muy formal, pero las partes pueden mantenerlo en reserva o de común acuerdo hacerlo público. En el caso de la conciliación y la mediación, el proceso es completamente confidencial entre las partes y solo el que se entera es el conciliador o el mediador que está justamente en ese proceso de negociación. En el caso de la negociación, no necesariamente es confidencial, excepto que las partes así lo establezcan. Vamos al lenguaje que se utiliza en cada uno de los procesos. En el juicio, el lenguaje es técnico, los términos son jurídicos, son precisos y son exactos. En el arbitraje, aquí vamos a hacer una diferencia. Hay dos tipos de arbitraje. Un arbitraje llamado de derecho, que
se lleva a cabo de acuerdo con las leyes y el árbitro tiene que fundar su laudo en las leyes, tiene que contemplar las leyes y valerse de las leyes para resolver, o el arbitraje llamado ad hoc, que tiene un lenguaje coloquial. Normalmente es cuando el árbitro no es un abogado ni un profesional del derecho, sino, por ejemplo, en un arbitraje que se resuelva respecto de, supongamos, un contrato de construcción que no se cumplió y que las partes llevan su diferencia a arbitraje. El árbitro elegido puede ser el presidente del Colegio de Arquitectos. Y en ese caso, salvo los términos propios de la jerga de la construcción, tiene un lenguaje coloquial, el árbitro hasta puede entrevistar a las partes y no se habla con esos términos precisos del derecho. En la conciliación, la mediación y la negociación, el lenguaje es coloquial, el lenguaje normal que utilizan las personas, no un lenguaje preciso, técnico, donde se cuidan los términos que se dicen. Respecto a cómo se resuelve. El juicio se resuelve mediante el fallo judicial o sentencia judicial que emana del juez. El arbitraje es igual, pero no se llama fallo, sino que se llama laudo. La conciliación se puede resolver llegando a un acuerdo o si no llegan a un acuerdo, que después ya verán las partes cómo continúan para resolver su litigio. Normalmente pasan a un juicio. En la mediación lo mismo, o llegan a un acuerdo o después de conversar y tratar de conformar un acuerdo, si no lo logran, bueno, termina el proceso sin un acuerdo. Ya verán las partes si lo que sigue es que una de ellas le haga juicio a la otra. En una negociación también, o logramos un acuerdo o no logramos acordar. Finalmente, la fuerza jurídica que tiene la resolución. En el caso del juicio es vinculante. Cuando el juez da una sentencia, hay que cumplirla. Y se puede cumplir obligadamente a través del poder que se llama imperium que tiene el juez de hacer cumplir su sentencia. En el caso del arbitraje, también es vinculante la sentencia del árbitro, excepto una mínima excepción que es cuando hay un arbitraje forzoso, es decir, no fueron las partes las que prefirieron ir a un arbitraje, sino que las partes iniciaron un juicio y el juez encontró que era conveniente que eso lo resolviera un árbitro. Entonces, como es el juez el que resuelve que las partes vayan a arbitraje, ellas no eligieron ese arbitraje. Entonces, el laudo del árbitro no es vinculante. Con lo cual, si una de las partes se niega a cumplir el laudo, vuelve a juicio. En el caso de la conciliación, si llegaron a un acuerdo, ese acuerdo es vinculante. Se firma un acuerdo y luego un juez revisa el acuerdo, homologa, es decir, pone su firma, y ese acuerdo es de cumplimiento obligatorio para las partes. En el caso de la mediación también, las partes se sentaron a dialogar, asistidas por el mediador, llegaron a un acuerdo. Ese acuerdo se puede hacer verbal o se puede firmar. Si firman un documento, un juez lo revisa, lo homologa, es decir, pone su firma y a partir de ahí el acuerdo es vinculante para las partes. Están obligadas a cumplirlo. Y finalmente la negociación, que es directa entre las partes, si las partes llegan a un acuerdo y firman ese acuerdo también se puede hacer homologar por un juez y pasa a ser un acuerdo vinculante, es decir, hay obligación de cumplirlo y siempre que haya una obligación, siempre que sea vinculante, se prevé una sanción para el que no lo cumpla. En efecto, se le llama vinculante justamente porque las partes se comprometen a cumplirlo y en el caso de que no lo cumplan,
tiene que estar contemplada una sanción.